Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, hermanos, a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En las discusiones iniciadas por grupos de diversas posturas religiosas, había una pregunta que sobresalía. ¿Cuál de todos los mandamientos es el más importante? Esto equivaldría a preguntarnos, ¿qué es lo que nos lleva precisamente a Dios? En ambos casos, la respuesta es el amor. Es el amor al hermano y a Dios. Un solo amor que nos hace plenos e íntegros. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo.
ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy iniciamos esta Eucaristía haciendo memoria de los santos Carlos Luanga y compañeros. Son 21 mártires que acompañan a este joven Carlos Luanga, quien encabeza la lista de estos mártires de Uganda. Esta iglesia entonces donde le tenemos a este joven catequista que no se dejó influenciar por aquellos que lo incitaban a pecar y a renegar de su fe. Queridos hermanos, vamos a pedir también y vamos a rezar especialmente también por nuestros catequistas, tantos jóvenes que están al frente de la catequesis de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros propios jóvenes. Pidamos por ellos, así como Carlos y estos compañeros suyos, que tengan la fuerza, el coraje de no renegar nunca de su fe, al contrario, de transmitir eso que han recibido de parte de su familia, de sus padres, de sus abuelos. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de la sangre de tus mártires semilla de nuevos cristianos, concédenos bondadosamente que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de San Carlos
Luanga y sus compañeros mártires, te brinde siempre una generosa cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. Cuando entraron en Media y ya se acercaban a Ecbátana, Rafael dijo al joven: «Hermano Tobías». Este le preguntó: «¿Qué quieres?». El ángel continuó: «Es necesario que pasemos esta noche en casa de Raguel. Él es pariente tuyo y tiene una hija que se llama Sara». Cuando llegaron a Ecbátana, Tobías dijo: «Hermano Azarías, llévame directamente a la casa de nuestro hermano Raguel». El ángel lo llevó y encontraron a Raguel sentado a la puerta del patio. Ellos lo saludaron y él les respondió: «Salud, hermanos, sean bienvenidos», y los hizo pasar a su casa. Luego mataron un cordero del rebaño y los recibieron cordialmente. Después de lavarse y bañarse, se pusieron a comer. Entonces Tobías dijo a Rafael: «Hermano Azarías, dile a Raguel que me dé por esposa a mi hermana Sara». Raguel lo oyó y dijo al joven: «Come y bebe, y disfruta de esta noche, porque nadie tiene más derecho que tú, hermano, a casarse con mi hija Sara. Ni siquiera yo puedo dársela a otro, ya que tú eres mi pariente más cercano. Pero ahora, hijo mío, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se la he dado a 7 de nuestros hermanos, y todos murieron la primera noche que iban a tener relaciones con ella. Por el momento, hijo mío, come y bebe. El Señor intervendrá en favor de ustedes». Pero Tobías le replicó: «No comeré ni beberé hasta que hayas tomado una decisión sobre este asunto». Raguel le respondió: «Está bien, ella te corresponde a ti según lo prescripto en la ley de Moisés, y el cielo decreta que te sea dada. Recibe a tu hermana. Desde ahora tú eres su hermano y ella es tu hermana. A partir de hoy es tuya para siempre. Que el Señor los asista esta noche, hijo mío, y les conceda su misericordia y su paz». Raguel hizo venir a su hija Sara. Cuando ella llegó, la tomó de la mano y se la entregó a Tobías, diciendo: «Recíbela conforme a la ley y a lo que está prescripto en el libro de Moisés, que mandan dártela por esposa. Tómala y llévala sana y salva a la casa de tu padre. Que el Dios del cielo los conduzca en paz por el buen camino». Después llamó a la madre y le pidió que trajera una hoja de papiro. En ella redactó el contrato matrimonial por el que entregaba a su hija como esposa de Tobías, conforme a lo prescripto en la ley de Moisés. Después empezaron a comer y a beber. Raguel llamó a su esposa Etna y le dijo: «Hermana, prepara la otra habitación y llévala allí a Sara». Ella fue a preparar la habitación como se lo había dicho su esposo. Llevó allí a Sara y se puso a llorar. Luego enjugó sus lágrimas y le dijo: «Ánimo, hija mía, que el Señor del cielo cambie tu pena en alegría». Y salió. Mientras tanto, los padres habían salido de la habitación y cerraron la puerta. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara: «Levántate, hermana, y oremos para pedir al Señor que nos manifieste su misericordia y su salvación».
Ella se levantó y los dos se pusieron a orar para alcanzar la salvación. Él comenzó así: Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que te bendigan los cielos y todas tus criaturas por todos los siglos. Tú creaste a Adán e hiciste a Eva su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo. Y de ellos dos nació el género humano. Tú mismo dijiste: no conviene que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacer una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí, y concédenos llegar juntos a la vejez. Ambos dijeron: Amén, amén, y se acostaron a dormir. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz el que teme al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz el que teme al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Feliz el que teme al Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un escriba que oyó discutir a Jesús con los saduceos, al ver que les había respondido bien, se acercó y les preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué linda que es esta palabra del Señor que hoy nos ofrece el Evangelio. Estamos leyendo desde San Marcos, capítulo 12. Aquí entonces, este escriba que se acerca a Jesús. ¿Cuál es el primero de los mandamientos?
Y muchas veces también nosotros, algunas veces tal vez como queriendo eludir otras cositas y dejar un poco de lado. Entonces decimos, no, ya pota, peña importante vea, ya pota. Pero no se refiere simplemente a esto, queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros entendemos cuál es este mandamiento más importante y procuramos ponerlo en práctica, ciertamente que lo demás, como dice el mismo Evangelio, lo demás viene por añadidura. Y es así de sencillo. Lo demás viene por añadidura. ¿Y por qué decimos que viene por añadidura? Y porque justamente nos está diciendo aquí que la ley del amor es lo principal, lo esencial y lo fundamental. Fíjense que cuando él pregunta esto, Jesús le responde. El primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Le responde con el Shema Israel. Y este Shema Israel es esencial, fundamental de la ley judía. Comienza con esta oración de cada día, de cada mañana. El judío que vive su fe comenzaba con esta oración: Shema Israel, escucha Israel, que quiere decir justamente obedecer. Las cuñas en duante lleva hoy que vete a pisar es a otro lado. No. Aquí el Shema Israel quiere decir eñaminduúa, lleva esa reflexión profunda que nosotros hacemos, procuramos hacerlo y que procuramos vivirlo. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. ¿Se dan cuenta entonces, queridos hermanos? Aquí está lo central y lo fundamental. El amor a Dios con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Quiere decir que nuestro amor tiene que ser un amor integral. Dicatuy entonces la ñandela yajecanda lleva en aquello que me conviene simplemente, en aquello que yo estoy buscando de acuerdo a lo que a mí me conviene. Estilo protestante, ñande yajeca, peña de convenientes, entonces ya se llama, ¿qué imagina? Cuando hay exigencias y cuando el Señor nos llama a ciertos cambios, no, aquí todo vale, todo vale. Y que tú entonces estamos haciendo nuestra religión de acuerdo a nuestros intereses. Y eso no es la propuesta del Evangelio. Entonces hay que leer bien. Como algunas veces decimos, ¿verdad? La Biblia, lleva. Pero sin embargo, no es cuestión de leer. Escucha, Israel. Shema Israel significa obedece, Israel, a las leyes del Señor. Y las leyes del Señor, queridos hermanos, no son leyes que vienen de Júpiter o de Plutón o no sé de dónde o de la Luna. Las leyes del Señor son las reflexiones que Dios pone y ha impregnado en el corazón y en la mente. Peñan apetuume y ande yara o moingueva ekwe. Y ande yaikua ponan ba epalon y ponan yaikua ponan ba epalon y bahía. A niña ñembotado y sete lleva. La oñembotado o peaje también. La itabuda no hay por ahí, porque entero de te yaikua ponan ba epalon y ponan ba epalon y bahía. Y entonces esto es elemental y fundamental cuando el Señor nos está diciendo aquí: escucha, Israel. Y entonces tienes que amar, dice, con toda el alma. Tienes que amar con todo tu espíritu. Tienes que amar con todo tu corazón. Tienes que amar con todas tus fuerzas. Y desde ahí, queridos hermanos, sí o sí, Jesús agrega, le pregunta a uno solo, ¿cuál es el único mandamiento, el más importante? Pero Jesús no puede separar. Porque el amor a Dios nos lleva sin falta hacia el amor al prójimo. Amar a tu vecino, amar a tu prójimo, amar a ese que está a tu lado, el próximo, el vecino. Y entonces es a esa persona a quien tenemos que amar también, porque amando a las personas en donde nosotros descubrimos a un Dios que está a nuestro lado continuamente. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas, nuestras oraciones. Respondemos
Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por nuestra Iglesia, para que siempre promueva la unión matrimonial celebrada en la presencia de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo, sacerdotes, diáconos y religiosos, para que nos enseñe con sus vidas el mandamiento del amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los que tienen poca fe, para que reconozcan que el mensaje principal del Evangelio de Jesucristo es el amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por nuestras familias, para que haya en cada hogar momentos de oración y de acción de gracias a Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos, para que reciban plenitud del amor del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al presentar nuestros dones, Señor, te pedimos que así como diste a tus mártires la gracia de morir antes que pecar, nos concedas también a nosotros servirte en tu altar con total entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación,
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre de los gloriosos mártires, y especialmente Carlos Luanga y sus compañeros, derramada con la cruz de Cristo para proclamar la fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, con los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Carlos Luanga y sus compañeros mártires, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus cargas, que sus pecados yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia yo les mostraré.
Yo tomaré tu pecado y en el hondo océano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, tu alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Oración final. Te pedimos, Padre, que estos divinos sacramentos recibidos en la conmemoración de tus santos mártires, como a ellos les dieron el valor para superar los tormentos, a nosotros nos concedan, en medio de las adversidades, la perseverancia en la fe y en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, encomendemos nuestra jornada a nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María.
Hi, this is Antonio and Angela from Formosa, Taiwan. For us, family is vocation. Con lo stesso sguardo di tenerezza e misericordia che aveva Gesù, la Chiesa vuole accompagnare le famiglie e fare sì che ogni famiglia sia un pilastro dell'evangelizzazione. Voglio dirvi una cosa, con il sacramento del matrimonio ogni famiglia riceve la grazia per diventare una luce nel buio del mondo. After 31 years matrimonial life, we found sacramental grace of marriage is making things possible with Jesus. I was told it is impossible to have babies when I was young, but finally we've got 3 children. For me, I got the power from Holy Spirit to accept our difference and limitation of each other. I learned how to compromise honestly. I learned how to listen the feeling of Angela and our children. Conoscete qualche coppia di sposi santi? Sono numerosi i processi di beatificazione per gli sposi santi. Santi in quanti sposi, santi insieme, sia il marito sia la moglie. Persone normali, gente comune che attraverso il matrimonio ha testimoniato l'amore di Gesù. Ognuno dei vostri matrimoni può essere santo, se lo desiderate. Voi sposi siete come consacrati e siete essenziali per costruire la Chiesa. As mentioned in Amoris Laetitia, marriage is also the path of holiness. Yes, sometimes it was difficult and critical, just like the vocation life. We put family in the first priority other than our personal favor or career. 20 years ago, I decided not to work in China so I can stay with my family. For me, that was too difficult to compromise, but it works. Ogni famiglia è un bene, una forza per la Chiesa, la bellezza del dono che si genera dentro delle famiglie, la gioia per la vita che nasce e la cura dei piccoli, dei malati e degli anziani rendono ogni famiglia insostituibile, non solo nella Chiesa ma anche nella società intera. Ecco perché la Chiesa è famiglia di famiglie, arricchita del contributo di ciascuno di voi. My third daughter, Maria, was born in 2005, when I was 43 years old. People think it is a big risk and ask me to give up. However, the fruit of our marriage is obviously blessing. Anche altri papi prima di me hanno scritto su argomenti che interessano le famiglie. Ne ho parlato in Amoris Laetitia. Leggetela e troverete risposte a tante domande sul senso della vostra vita insieme. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día con la palabra del Señor. Leemos en estos días al libro de Tobías. Tobías, que significa Yahvé es bondad, Yahvé es bueno, Yahvé interviene de una o de otra manera en nuestra vida. Capítulo 6 del 10 al 11, luego del 7, 1, 9 al 17 y del 8, 4 al 10. Dios los trajo a mi casa. Nos dice leitmotiv, idea central. En aquellos días, Rafael, el arcángel: hoy vamos a hacer la noche en casa de Raúl. Es pariente tuyo y tiene una hija llamada Sara. Es hija única. Tú eres el pariente con más derecho a casarse con ella y a heredar los bienes de su padre. Esa misma noche hablaré del padre acerca de la muchacha para que te la reserve como prometida. Bueno, no tienen otro hijo que pueda enterrarlos, dice. El ángel le preguntó: ¿y no te acuerdas de las recomendaciones que te hizo tu padre, que te casarás con una de tu familia? Mira, escucha, amigo, no te preocupes por ese demonio. Tú cásate con ella. Sé que esta misma noche te la darán como esposa. Bueno, aquí toda esta historia, esta dificultad que ya conocemos en la historia de Tobías. Les invito a que lean todo este libro. Nosotros leemos algunos pasajes más importantes simplemente, pero para entender la idea central de lo que la palabra de Dios nos está invitando a entender, que Dios está presente y que Dios cura. Por eso envía al arcángel Rafael, porque Rafa, decíamos, significa curar, curación. Rafa es un verbo en hebreo. Él es el nombre de Dios, Elohim. Entonces Rafael quiere decir que Dios nos cura. Y por eso, ante esta desgracia, tanto de Tobías como la desgracia de Sara, sin embargo, el Señor les acompaña, el Señor les guía a través de los ángeles, en este caso, del ángel especial con este nombre que es Rafael, Dios que cura. Invoquemos entonces la presencia de Rafael, la presencia de Dios que nos cura, no simplemente de nuestras enfermedades físicas, también de nuestras enfermedades espirituales, de nuestras enfermedades de angustias, de nuestras enfermedades de la depresión, o de situaciones que no siempre nosotros conseguimos por alguna situación personal en que nos encontramos. Ya yo pe añande yarame, añande yara, añande putimota catuete. Y damos su gracia que nos acompañe siempre. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.